The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Si Dios es omnisciente y no sabe todo, entonces ¿por qué creó a Lucifer sabiendo de antemano que éste se rebelaría contra él? ¿Por qué hizo al hombre si sabía que éste pecaría un día? ¿Por qué ese Dios que es todo amor permite tanta maldad en el mundo? Estas preguntas han atormentado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Preguntas que no solo se hacen ateos y agnósticos, sino también nuevos creyentes que observan el sufrimiento del mundo y buscan entender el propósito divino detrás de la creación. El universo, con toda su belleza y complejidad, surgió de la palabra de Dios. Las estrellas, los planetas, los océanos y las montañas tomaron forma por su voluntad, y entre todas sus creaciones, dos destacaron por su singularidad: los ángeles en los cielos y el hombre en la tierra, ambos creados con un don precioso que los distinguía del resto de la creación: el libre albedrío. Esta historia comenzó mucho antes de que el tiempo fuera una medida comprensible para nosotros. En las alturas celestiales, donde la gloria de Dios resplandecía con intensidad incalculable, habitaban seres de luz y poder. Los ángeles, servidores del Altísimo, adoraban y servían a su Creador con devoción. Entre ellos destacaba uno por su belleza y sabiduría: Lucifer, el portador de luz. Las Escrituras nos revelan en Ezequiel capítulo 28 que Lucifer era el querubín grande, protector, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Este ser magnífico caminaba en medio de piedras de fuego y era perfecto en sus caminos desde que fue creado. No había en él defecto alguno, pues Dios solo crea perfección. Sin embargo, algo ocurrió en el corazón de este ser celestial. El orgullo comenzó a germinar en su interior. Admirado por su propia belleza, Lucifer empezó a codiciar la adoración que solo le pertenecía a Dios. Las Escrituras nos dicen: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Lo que antes fue adoración pura hacia el Creador, se transformó en ambición. Isaías capítulo 14 nos da más detalles de este dramático evento. En el corazón de Lucifer surgieron 5 declaraciones de rebeldía. «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». Cada una de estas afirmaciones revelaba un deseo cada vez más profundo de usurpar el lugar de Dios. Esta rebelión no quedó confinada a un solo ser. Lucifer, utilizando su influencia y poder, persuadió a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su sublevación. El libro de Apocalipsis nos habla de cómo su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Una guerra celestial se desató en las alturas. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus seguidores. La batalla fue feroz, pero el resultado inevitable. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lucifer, ahora conocido como Satanás o el Diablo, fue arrojado a la tierra junto con sus seguidores. La primera rebelión de la historia había ocurrido, y con ella, el mal entró en la creación de Dios. Mientras tanto, en el planeta Tierra, Dios había creado un jardín perfecto llamado Edén. Allí colocó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, creados a su imagen y semejanza. Les dio dominio sobre toda la creación terrenal y los bendijo con comunión directa con él.
Solo tenían una restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Edén, la brisa suave mecía las hojas de los árboles frutales, mientras Adán y Eva disfrutaban de la perfecta comunión con su Creador. El jardín era un reflejo del carácter de Dios, abundante, hermoso, ordenado y rebosante de vida. Cada amanecer traía consigo nuevos descubrimientos para la primera pareja humana, y cada atardecer culminaba con la presencia tangible de Dios caminando entre ellos. La vida era plena. Adán había nombrado a cada animal, ejerciendo su dominio sobre la creación tal como Dios le había encomendado. Eva, creada de la costilla de Adán, era su compañera perfecta, su ayuda idónea. Juntos cultivaban el huerto, exploraban sus maravillas y disfrutaban de todos sus frutos, excepto uno, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol del huerto podrás comer, les había dicho Dios, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una instrucción clara, un mandamiento sencillo que reflejaba la libertad de elección que Dios les había otorgado. Podían obedecer por amor y confianza, o podían elegir su propio camino. Mientras tanto, Lucifer, ahora convertido en Satanás, observaba con envidia y odio esta nueva creación de Dios. Si él no podía tener el trono celestial, al menos intentaría corromper la obra maestra de Dios en la tierra. Utilizando su astucia, se disfrazó como una serpiente, el animal más astuto del campo. Un día, mientras Eva caminaba sola cerca del árbol prohibido, la serpiente se le acercó. Su voz, suave y persuasiva, planteó la primera duda de la historia. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de malicia, diseñada para distorsionar el mandamiento divino. Eva respondió con precisión: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis. Su respuesta demostraba que conocía bien la instrucción divina, aunque añadió la frase, ni lo tocaréis, que Dios no había mencionado específicamente. Entonces la serpiente lanzó la primera mentira directa contra el carácter de Dios. No moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Con estas palabras, Satanás implantó en Eva 3 ideas perniciosas: que Dios había mentido sobre las consecuencias, que les estaba ocultando algo bueno y que podrían ser como Dios mismo. Eva contempló el fruto con nuevos ojos. La Escritura nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Lo que antes había sido una clara muestra de obediencia y confianza, ahora se transformaba en objeto de deseo y tentación. En un momento crucial, que cambiaría para siempre el curso de la historia humana, Eva tomó del fruto y comió. Luego dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. El simple acto de comer un fruto representaba mucho más que desobediencia a una regla arbitraria. Significaba elegir confiar en la palabra de la serpiente por encima de la palabra de Dios. Era una declaración de independencia, un intento de ser como Dios, determinando por sí mismos lo que era bueno y malo. Inmediatamente, sus ojos fueron abiertos, pero no como la serpiente había prometido. En lugar de la iluminación divina que esperaban, descubrieron su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. La inocencia había desaparecido. Cosieron hojas de higuera para cubrirse, un intento humano de solucionar un problema espiritual. Cuando escucharon a Dios caminando en el huerto al aire del día, su primera reacción fue esconderse. El miedo había entrado en su relación con el Creador. La comunión perfecta se había roto. Cuando Dios los llamó, Adán respondió: «Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». Dios, conociendo perfectamente lo ocurrido, pero dándoles oportunidad de confesar, preguntó: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comer?». En vez de asumir su responsabilidad, Adán culpó a Eva, y por extensión a Dios mismo.
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. Las consecuencias del pecado no tardaron en manifestarse. Dios, siendo justo y santo, no podía permitir que la desobediencia quedara sin respuesta. Primero se dirigió a la serpiente, símbolo de Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero más allá de la maldición literal sobre el animal, Dios pronunció la primera profecía mesiánica de la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Una promesa velada de que un día el descendiente de la mujer aplastaría definitivamente a la serpiente, aunque en el proceso sufriera heridas. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El acto de dar vida, que debía ser una experiencia de pura alegría, ahora vendría acompañado de dolor, y la relación armoniosa entre hombre y mujer sufriría tensiones y desequilibrios. A Adán le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo, originalmente diseñado como una experiencia gratificante de colaboración con el Creador, se convertiría en una labor ardua y a menudo frustrante. La muerte, tanto espiritual como física, había entrado en el mundo humano. La separación de Dios, la muerte espiritual, fue inmediata. La muerte física comenzaría su proceso inexorable, aunque tardaría en completarse. El reloj de la mortalidad empezó a correr para Adán y Eva, y para todos sus descendientes. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios se manifestó. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Más allá del acto práctico de proporcionarles ropa más adecuada que las hojas de higuera, este gesto implicaba el primer sacrificio de animales, un prenuncio del sistema sacrificial que más tarde se establecería, y en última instancia, del sacrificio perfecto que Cristo ofrecería. Finalmente, Dios los expulsó del huerto del Edén para evitar que comieran también del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado caído. Colocó querubines al oriente del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo que parecía otro castigo era, en realidad, un acto de misericordia. La vida eterna en un estado de pecado habría sido una maldición terrible. Adán y Eva se enfrentaron al mundo exterior, ahora hostil, armados solo con las promesas de Dios y la esperanza de redención. El dolor del parto, el sudor del trabajo duro y la certeza de la muerte se convirtieron en su nueva realidad. Pero también llevaban consigo la primera promesa de un Redentor, un descendiente que un día aplastaría la cabeza de la serpiente. Mientras tanto, en los reinos celestiales, Lucifer, ahora conocido como Satanás, celebraba su aparente victoria. Había logrado corromper la creación perfecta de Dios. Sin embargo, no se daba cuenta de que su triunfo era temporal. La profecía divina ya había anunciado su derrota final, aunque el camino hacia esa derrota involucraría siglos de sufrimiento humano y un sacrificio divino de proporciones inimaginables. Con la caída del hombre, el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, como más tarde escribiría el apóstol Pablo. Y así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La naturaleza humana quedó corrompida, inclinada hacia el mal. Lo que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ahora llevaba también la marca del pecado. Los siglos pasaron, y la humanidad se multiplicó sobre la faz de la tierra, tal como Dios había ordenado. Pero con cada nueva generación,
El pecado se manifestaba con más fuerza y en formas. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Cada vez más perversas. La semilla de rebelión plantada en el Edén daba sus amargos frutos. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, representaron las dos respuestas básicas del ser humano ante Dios: la religiosidad superficial y la fe verdadera. Abel, pastor de ovejas, ofreció a Dios los primogénitos de sus rebaños y su grosura, un sacrificio que implicaba derramamiento de sangre y reconocimiento de la necesidad de expiación por el pecado. Caín, labrador de la tierra, ofreció del fruto de la tierra, un sacrificio que representaba su propio esfuerzo, sin reconocimiento de su condición pecaminosa. Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no miró con agrado el de Caín. La respuesta de Caín reveló lo que había en su corazón. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La envidia, el resentimiento y el odio germinaron en su interior. A pesar de la advertencia divina de que el pecado estaba a la puerta y que él debía enseñorearse de él, Caín eligió ceder a sus impulsos oscuros. Habló con su hermano Abel y, estando en el campo, se levantó contra él y lo mató. El primer homicidio de la historia humana manchó la tierra con sangre inocente. Cuando Dios preguntó a Caín por su hermano, respondió con la célebre frase: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una declaración que revelaba su falta de amor y responsabilidad hacia su prójimo. El castigo no se hizo esperar. La tierra que había bebido la sangre de su hermano ya no le daría su fuerza, y Caín sería errante y vagabundo. La espiral de violencia y corrupción continuó expandiéndose con cada generación. Lamec, descendiente de Caín, se jactaba ante sus esposas de haber matado a un hombre por herirlo, alardeando de que si Caín era vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. La violencia se había normalizado y glorificado. Para el tiempo de Noé, aproximadamente 1600 años después de la creación, la situación había alcanzado niveles catastróficos. La Escritura nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mundo se había corrompido completamente. La violencia llenaba la tierra. Los hijos de Dios, posiblemente refiriéndose a la línea piadosa de Set, se mezclaron con las hijas de los hombres, la línea impía de Caín, diluyendo la separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Surgieron gigantes, o nefilim, hombres de renombre que posiblemente utilizaban su fuerza para oprimir a otros. El corazón de Dios se dolió ante esta situación. Dice la Escritura que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este antropomorfismo nos muestra el profundo pesar divino ante la corrupción de su creación. Dios decidió borrar de la faz de la tierra al hombre y a toda criatura viviente, con una excepción. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios, como Enoc lo había hecho antes que él. Dios le reveló sus planes de destruir la tierra con un diluvio y le dio instrucciones precisas para construir una arca que salvaría a su familia y a representantes de todas las especies animales. Durante 120 años, mientras construía el arca, Noé fue pregonero de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Sin embargo, nadie fuera de su familia creyó en su mensaje. Cuando finalmente las aguas del diluvio cubrieron la tierra, solo 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos
y las esposas de estos. El diluvio, el mayor cataclismo en la historia humana hasta ese momento, purificó temporalmente la tierra de su corrupción. Cuando las aguas se retiraron y Noé y su familia salieron del arca, Dios estableció un pacto con ellos, prometiendo que nunca más destruiría toda carne con aguas de diluvio. El arco iris se convirtió en la señal de este pacto. Sin embargo, el diluvio no cambió la naturaleza pecaminosa del hombre. Poco después, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, quedando descubierto en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, vio su desnudez y lo contó a sus hermanos, mostrando falta de respeto hacia su padre. Sem y Jafet, en cambio, cubrieron la desnudez de su padre caminando hacia atrás para no verla. Generaciones después del diluvio, la humanidad volvió a unirse en rebelión contra Dios. En la llanura de Sinar, decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, haciéndose un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta iniciativa contradecía directamente el mandato divino de llenar la tierra. La Torre de Babel representaba el intento humano de alcanzar a Dios por sus propios medios, de establecer una religión centrada en el hombre en lugar de en el Creador. Dios intervino, confundiendo su lenguaje para que no se entendieran unos a otros. La construcción se detuvo y los pueblos se dispersaron por toda la tierra, formando diferentes naciones y culturas. Lo que había sido una sola familia humana con un idioma común se fragmentó en múltiples grupos lingüísticos y étnicos. En medio de este mundo cada vez más alejado de Dios, el Señor llamó a un hombre, Abram, más tarde conocido como Abraham. Le ordenó salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, hacia la tierra que él le mostraría. Le prometió hacer de él una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció, dejando atrás la seguridad de lo conocido y aventurándose hacia lo desconocido, guiado solo por la promesa divina. Su fe se convirtió en el modelo para todos los creyentes futuros. Como diría más tarde el apóstol Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, incluso este hombre de fe tuvo momentos de duda y tomó decisiones equivocadas. Cuando una hambruna azotó la tierra de Canaán, descendió a Egipto y, temiendo por su vida, presentó a Sarai, Sara, su esposa, como su hermana. Este engaño casi provocó que Faraón la tomara como esposa, hasta que Dios intervino con plagas sobre la casa del gobernante egipcio. Años después, cuando la promesa del hijo tardaba en cumplirse, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios tomando el asunto en sus propias manos. Sara ofreció a su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella. De esta unión nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa. El plan humano causó sufrimiento y conflictos que perduran hasta nuestros días. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo prometido. Su nombre, que significa risa, reflejaba la alegría y el asombro ante lo imposible hecho realidad por el poder de Dios. Isaac se convirtió en el portador de la promesa, el eslabón en la cadena que eventualmente llevaría al Mesías. La prueba suprema para Abraham vino cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac en sacrificio. Sin cuestionar el mandato divino, aunque seguramente desgarrado interiormente, Abraham procedió a obedecer. En el último momento, cuando ya levantaba el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un carnero para el sacrificio. Esta dramática escena prefiguraba el sacrificio futuro de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, ofrecido por la salvación de la humanidad. Isaac creció y se casó con Rebeca, quien después de un período de esterilidad concibió gemelos, Esaú y Jacob. Antes de su nacimiento, Dios reveló a Rebeca que 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Esto contravenía el orden natural de primogenitura, mostrando que los caminos de Dios no siempre coinciden con las expectativas humanas. Esaú, el primogénito, era un hombre de campo, cazador, mientras que Jacob era un hombre quieto que habitaba en tiendas. Esaú menospreció su primogenitura, vendiéndola a Jacob
por un plato de lentejas cuando volvía hambriento del campo. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a su padre casi ciego para recibir la bendición que correspondía a Esaú como primogénito. Jacob tuvo que huir para escapar de la ira de su hermano. Durante su viaje a Harán, tuvo un encuentro con Dios en un sueño. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Desde lo alto, Dios le confirmó las promesas hechas a Abraham e Isaac. Jacob llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. En Harán, Jacob trabajó para su tío Labán durante 20 años. Se casó con las hijas de Labán, Lea y Raquel, y tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. A pesar de que Labán lo engañó numerosas veces, Dios prosperó a Jacob. Cuando finalmente decidió regresar a Canaán, Jacob tuvo que enfrentar su pasado y reconciliarse con su hermano Esaú. La noche antes del encuentro, luchó con un ser misterioso hasta el amanecer. Este ser, descrito como un ángel o una manifestación de Dios mismo, cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob salió de este encuentro con una cojera física, pero espiritualmente transformado. De los 12 hijos de Jacob, José se destacó por su especial relación con Dios. Siendo el penúltimo hijo y el primogénito de Raquel, la esposa amada, José era el favorito de su padre, lo que provocó la envidia de sus hermanos. Sus sueños, que presagiaban que su familia se inclinaría ante él, aumentaron el resentimiento. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, quienes a su vez lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. Después de ser falsamente acusado por la esposa de Potifar, José fue encarcelado. Aún así, Dios estaba con él y le dio favor ante el jefe de la cárcel. Eventualmente, la capacidad de José para interpretar sueños lo llevó ante Faraón, quien soñó con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. José interpretó estos sueños como un anuncio de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, y aconsejó a Faraón almacenar grano durante los años buenos. Impresionado por su sabiduría, Faraón nombró a José gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él. Durante la hambruna que siguió, los hermanos de José vinieron a Egipto buscando alimento. Después de ponerlos a prueba, José se reveló a ellos y los perdonó, reconociendo que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto, donde fueron bien recibidos gracias a la posición de José. Los israelitas prosperaron y se multiplicaron enormemente. Sin embargo, después de la muerte de José, surgió en Egipto un nuevo rey que no lo había conocido y que comenzó a temer el crecimiento de los hebreos. Los egipcios esclavizaron a los israelitas y los sometieron a dura servidumbre. Durante este período de opresión nació Moisés. Sus padres, viendo que era un niño hermoso, lo escondieron durante 3 meses para salvarlo del decreto de Faraón, que ordenaba matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, lo pusieron en una arquilla de juncos a la orilla del río Nilo. La hija de Faraón lo encontró y lo adoptó como su hijo, criándolo en el palacio real. Moisés creció conociendo su origen hebreo. Un día, viendo a un egipcio que golpeaba a un hebreo, mató al agresor y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, intentó mediar entre 2 hebreos que reñían, pero uno de ellos le cuestionó: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Temiendo que su acción se hubiera descubierto, Moisés huyó a la tierra de Madián. En Madián, Moisés se casó con Séfora, hija de Jetro, y se convirtió en pastor de ovejas. Durante 40 años, aprendió la humildad y la paciencia necesarias para la tarea que Dios le encomendaría. Un día, mientras apacentaba el rebaño cerca del monte Horeb, Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. From hidden Mediterranean gems to the wilderness of Antarctica, Silversea invites you to explore the world in greater depth. Venture to over 900 destinations across all 7 continents. On board small ships that set the standard for elite ocean travel. Every journey opens doors to extraordinary discoveries. And wherever you sail, you can expect the same Silversea promise. Unrivaled service, unmatched comfort, and unforgettable memories. Visit silversea.com to learn more. Vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Dios se reveló a Moisés como el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le comunicó que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y había decidido liberarlos, enviando a Moisés como su instrumento para esta misión. Moisés expresó su inseguridad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le aseguró su presencia constante y le dio una señal. Cuando hubiera sacado al pueblo de Egipto, servirían a Dios en ese mismo monte. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios para poder comunicarlo a los israelitas, recibió una respuesta profunda. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Este nombre, YHWH en hebreo, Jehová o Yahvé en nuestras traducciones, revela a Dios como el ser eterno, autoexistente, que no depende de nada ni nadie, y que siempre cumple sus promesas. A pesar de las señales milagrosas que Dios le mostró, la vara convertida en serpiente, la mano leprosa que se sanaba, el agua convertida en sangre, Moisés seguía inseguro, argumentando su falta de elocuencia. Dios, pacientemente, le asignó a su hermano Aarón como portavoz, aunque expresó su desagrado por la falta de fe de Moisés. Finalmente, Moisés regresó a Egipto. Junto con Aarón, presentó ante Faraón la demanda de Dios: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». La respuesta del gobernante egipcio fue contundente: «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». No solo se negó, sino que aumentó la opresión sobre los israelitas, ordenando que recogieran por sí mismos la paja para hacer los ladrillos, sin disminuir la cuota de producción. Los israelitas reclamaron a Moisés y a Aarón: «Que Jehová os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Comenzó entonces una confrontación espiritual entre el poder de Dios y los dioses de Egipto. 10 plagas cayeron sobre la tierra: las aguas convertidas en sangre, ranas, piojos, moscas, mortandad del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada plaga atacaba específicamente a alguno de los dioses egipcios, demostrando la supremacía de Jehová. Faraón endureció su corazón repetidamente, negándose a dejar ir al pueblo a pesar de las evidencias del poder divino. Solo después de la última plaga, cuando murió su propio hijo primogénito, permitió la salida de los israelitas. Incluso entonces, cambió de opinión y los persiguió hasta el Mar Rojo. Atrapados entre el ejército egipcio y el mar, los israelitas temieron por sus vidas. Moisés les dijo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Entonces Dios ordenó a Moisés extender su vara sobre el mar, y las aguas se dividieron, formando un camino seco por el que atravesó todo el pueblo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a Faraón y todo su ejército. Este dramático rescate selló la identidad de Israel como nación redimida. El cántico de Moisés celebraba: «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente.
ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dios guió a su pueblo por el desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Les proveyó maná para comer y agua de la roca para beber. Al tercer mes después de la salida de Egipto, llegaron al monte Sinaí, donde Dios había hablado con Moisés desde la zarza ardiente. Allí, Dios estableció un pacto con Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo respondió unánimemente: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Después de 3 días de preparación, Dios descendió sobre el monte Sinaí con truenos, relámpagos, una nube espesa y sonido de trompeta. La montaña humeaba y temblaba violentamente. En medio de esta manifestación impresionante de su santidad y poder, Dios pronunció los 10 mandamientos, el fundamento moral de su pacto con Israel. Mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios y recibió instrucciones detalladas sobre leyes civiles, religiosas y morales que regularían la vida de la nación. Luego subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches, recibiendo las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios y las instrucciones para la construcción del tabernáculo, lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Durante la ausencia prolongada de Moisés en el monte, el pueblo se impacientó. Se acercaron a Aarón diciendo: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Sorprendentemente, Aarón cedió a la presión. Pidió a los israelitas sus joyas de oro, las fundió y formó un becerro de oro. El pueblo celebró ante el ídolo proclamando: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Habían olvidado rápidamente las advertencias contra la idolatría y habían atribuido su liberación a un ídolo creado por sus propias manos. La escena degeneró en una fiesta desenfrenada. La Escritura dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mientras tanto, en la cima del monte, Dios informó a Moisés sobre lo que estaba ocurriendo. «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé». La ira de Dios se encendió y amenazó con consumir a los israelitas y hacer de Moisés una gran nación. Moisés intercedió por el pueblo, apelando a la fidelidad de Dios a sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y a su reputación entre las naciones. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: «Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra»? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. La oración de Moisés prevaleció, y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando Moisés descendió del monte y vio el becerro y las danzas, su ira se encendió. Arrojó las tablas de la ley que llevaba en sus manos, rompiéndolas al pie del monte, un acto simbólico que representaba cómo el pueblo había quebrantado el pacto. Tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua e hizo beber de ella a los hijos de Israel. Después de confrontar a Aarón por su liderazgo débil, Moisés se paró a la puerta del campamento y proclamó: «¿Quién está por Jehová? Únase conmigo». Los hijos de Leví se reunieron con él, y por orden de Moisés, pasaron por el campamento matando a cerca de 3,000 hombres que habían participado en la idolatría. Al día siguiente, Moisés confesó ante Dios el gran pecado del pueblo y ofreció su propia vida como expiación. «Te ruego, pues, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Dios respondió que sólo borraría de su libro a quien hubiera pecado contra él, y anunció un castigo futuro sobre el pueblo por su pecado. A pesar de este grave episodio, Dios renovó su pacto con Israel. Moisés subió nuevamente al monte con 2 nuevas tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y proclamó su nombre: «Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. 40 años vagó Israel por el desierto debido a su desobediencia y falta de fe, hasta que la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, murió. La nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, entró finalmente en la tierra prometida. Durante los siglos siguientes, Israel experimentó ciclos de fidelidad y apostasía. En tiempos de obediencia, disfrutaban de paz y prosperidad. Cuando se alejaban de Dios para servir a los ídolos de los pueblos vecinos, sufrían opresión y calamidades. Dios levantaba jueces para liberarlos, pero una vez pasado el peligro, volvían a sus caminos idólatras. Eventualmente, Israel pidió un rey como todas las naciones, rechazando el gobierno directo de Dios. Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Aunque comenzó bien, Saúl pronto mostró desobediencia y presunción. Dios lo rechazó y escogió a David, un joven pastor con corazón según Dios. David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, fue elegido por Dios para ser rey de Israel cuando aún era un joven pastor. Samuel lo ungió en secreto, mientras Saúl seguía reinando. El Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante, mientras que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo enviado por Jehová lo atormentaba. Irónicamente, David fue llevado al palacio para tocar el arpa y consolar a Saúl cuando el espíritu malo lo atormentaba. Saúl llegó a amarlo mucho y lo hizo su paje de armas. Sin embargo, el afecto de Saúl se tornó en celos cuando David derrotó al gigante filisteo Goliat y las mujeres cantaron: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Durante años, Saúl persiguió a David con intención de matarlo. A pesar de tener oportunidades para eliminar a Saúl, David se negó a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Esta actitud de respeto hacia la autoridad establecida, incluso cuando era injusta, reveló el carácter piadoso de David. Tras la muerte de Saúl en batalla contra los filisteos, David fue coronado rey de Judá en Hebrón. 7 años después, las demás tribus lo reconocieron como rey, y reinó sobre todo Israel por 33 años más. Conquistó Jerusalén y la estableció como capital del reino. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó su mayor extensión territorial y su época de máximo esplendor. David planeó construir un templo para Jehová, un edificio permanente que reemplazaría al tabernáculo móvil. Sin embargo, Dios le dijo a través del profeta Natán: «Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre». En lugar de esto, Dios prometió a David una casa en el sentido dinástico: «Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, apuntaba más allá de Salomón y los reyes terrenales de Israel, hacia el Mesías que reinaría eternamente. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió graves pecados. Se involucró en adulterio con Betsabé, esposa de Urías Eteo, y luego arregló la muerte de Urías en batalla para cubrir su pecado. El profeta Natán lo confrontó con una parábola que expuso la injusticia de sus acciones, y David reconoció: «He pecado contra Jehová». Aunque fue perdonado, las consecuencias de su pecado lo persiguieron. El hijo nacido de esa unión murió, y la violencia nunca se apartó de su casa. Salomón, hijo de David y Betsabé, sucedió a su padre en el trono. Al inicio de su reinado, Dios se le apareció en sueños y le ofreció concederle lo que pidiera. Salomón solicitó sabiduría para gobernar. «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Dios, complacido con esta petición, le dio no solo sabiduría sin igual, sino también riquezas y gloria. Bajo el reinado de Salomón, Israel disfrutó de paz y prosperidad extraordinarias. Su sabiduría atrajo visitantes de tierras lejanas.
Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Como la reina de Sabá, construyó el templo que su padre había planeado, un edificio magnífico donde se colocó el Arca del Pacto y donde se manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, Salomón no mantuvo su fidelidad a Dios. Tomó muchas esposas extranjeras que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. En su vejez, permitió la construcción de altares para los ídolos de sus esposas, provocando la ira de Dios. Como consecuencia, el Señor anunció que dividiría el reino después de la muerte de Salomón, dejando solo una tribu, Judá, para el hijo de Salomón, por amor a David. Efectivamente, tras la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam mostró dureza y falta de sabiduría ante las peticiones del pueblo, 10 tribus se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino del norte, Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David, constituyendo el reino del sur, Judá. El reino dividido marcó el inicio de una etapa dolorosa en la historia del pueblo de Dios. Israel, el reino del norte, nunca tuvo un rey piadoso. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jeroboam, su primer rey, temiendo que el pueblo volviera a la casa de David si continuaban adorando en Jerusalén, estableció 2 santuarios alternativos en Betel y Dan, con becerros de oro como representaciones de Jehová, y designó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Esta religión corrupta, mezcla de elementos del culto a Jehová con prácticas paganas, se convirtió en el pecado de Jeroboam, repetido por todos sus sucesores. Con el tiempo, bajo la influencia de reyes como Acab y su esposa Jezabel, el culto a Baal y Asera ganó prominencia, casi eliminando la adoración a Jehová. Dios envió profetas para llamar al arrepentimiento al reino del norte. Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando dramáticamente que Jehová es el único Dios verdadero. Eliseo continuó su ministerio con numerosos milagros que atestiguaban el poder de Dios. Otros profetas, como Amós y Oseas, denunciaron la idolatría, la injusticia social y la corrupción moral. A pesar de estas advertencias, Israel no se arrepintió. Finalmente, en el año 722 a.C., el reino del norte cayó ante Asiria. Sus habitantes fueron deportados y dispersados, y Samaria, su capital, fue repoblada con colonos extranjeros que trajeron sus propios dioses, creando una religión sincrética. Judá, el reino del sur, tuvo una historia más compleja. Algunos de sus reyes, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, implementaron reformas religiosas y promovieron la adoración verdadera a Jehová. Sin embargo, también hubo reyes impíos como Acaz y Manasés, que introdujeron prácticas idólatras, incluyendo el sacrificio de niños. Los profetas también llevaron el mensaje de Dios a Judá. Isaías ministró durante el tiempo de Acaz y Ezequías, anunciando tanto juicios como promesas de restauración, incluyendo algunas de las más claras profecías mesiánicas. Jeremías advirtió sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico, instando al pueblo a someterse a este juicio divino. Al igual que Israel, Judá no atendió las repetidas advertencias proféticas. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a la mayor parte de la población al exilio en Babilonia.
La tierra quedó desolada, y parecía que las promesas de Dios habían fallado. Durante el cautiverio babilónico, Dios continuó comunicándose con su pueblo a través de profetas como Ezequiel y Daniel. A pesar de la tragedia nacional, estos mensajeros divinos anunciaron que el exilio tendría un final, que Jerusalén sería reconstruida y que vendría un nuevo pacto en el futuro. Efectivamente, después de 70 años, cuando Ciro el persa conquistó Babilonia, emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Un remanente regresó bajo el liderazgo de Zorobabel, gobernador, y Josué, sumo sacerdote. Después de superar muchas dificultades, incluida la oposición de los pueblos vecinos, lograron reconstruir el templo, aunque era mucho menos glorioso que el de Salomón. Décadas más tarde, Esdras el escriba lideró otro grupo de retornados y promovió una reforma religiosa basada en la ley de Moisés. Nehemías obtuvo permiso del rey persa para reconstruir los muros de Jerusalén, completando así la restauración física de la ciudad santa. Juntos, Esdras y Nehemías renovaron el pacto del pueblo con Dios y establecieron prácticas religiosas que ayudaron a preservar la identidad judía durante los siglos siguientes. Sin embargo, este período de restauración no cumplió completamente las esperanzas levantadas por las profecías. Israel seguía bajo dominio extranjero, primero persa, luego griego y finalmente romano. El trono de David permanecía vacante. Los profetas habían hablado de una restauración espiritual completa, un nuevo pacto escrito en el corazón, un Mesías de la línea de David que reinaría con justicia, y estas promesas aún no se habían cumplido. Durante el llamado período intertestamentario, los 400 años entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, Israel experimentó importantes transformaciones políticas, culturales y religiosas. Después del dominio persa, cayó bajo el control del imperio de Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro, sus generales dividieron el imperio. Israel quedó bajo el control de los Ptolomeos de Egipto y luego de los Seleucidas de Siria. Bajo Antíoco IV Epífanes, 175-164 a.C., los judíos sufrieron una severa persecución religiosa. El rey prohibió la práctica del judaísmo, profanó el templo colocando un altar a Zeus y sacrificando cerdos, y ejecutó a quienes se negaban a abandonar su fe. Esta opresión provocó la revuelta de los macabeos, que logró la independencia de Israel por un breve período bajo la dinastía asmonea. Sin embargo, las luchas internas entre los asmoneos permitieron a Roma intervenir. En el año 63 a.C., el general Pompeyo conquistó Jerusalén, y Judea se convirtió en un estado cliente de Roma. Eventualmente, Herodes el Grande, un idumeo, edomita, que había ganado el favor de Roma, fue nombrado rey de los judíos, aunque su reino estaba subordinado al poder romano. En el ámbito religioso, surgieron diferentes sectas dentro del judaísmo. Los saduceos, principalmente de la aristocracia sacerdotal, controlaban el templo y colaboraban con las autoridades romanas. Aceptaban solo la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, como autoridad y negaban la resurrección, los ángeles y los espíritus. Los fariseos, más populares entre el pueblo común, creían tanto en la Torá escrita como en la tradición oral, y afirmaban la resurrección y la existencia de ángeles. Los esenios formaban comunidades separadas, practicando un estilo de vida ascético y esperando una inminente intervención divina. Existía una expectativa generalizada de la venida del Mesías, aunque con diferentes interpretaciones. Algunos esperaban un libertador político que expulsaría a los romanos y restauraría la independencia nacional. Otros anhelaban un rey davídico que inaugurara una era de justicia y paz. Los esenios aguardaban un Mesías sacerdotal que purificaría el culto del templo. Fue en este contexto histórico que nació Jesús de Nazaret. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección representaron el cumplimiento de numerosas profecías del Antiguo Testamento,
aunque de maneras que muchos de sus contemporáneos no esperaban o no reconocieron. Según los Evangelios, Jesús nació en Belén, ciudad de David, de una virgen llamada María, cumpliendo las profecías de Miqueas 5 y de Isaías 7. Los magos de Oriente que vinieron a adorarlo siguiendo una estrella, reconocieron en él al rey de los judíos, mientras que Herodes, temiendo por su trono, intentó eliminarlo ordenando la matanza de los niños de Belén. Después de crecer en Nazaret y aprender el oficio de carpintero, Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Durante aproximadamente 3 años, Jesús recorrió Galilea, Judea y regiones circundantes, enseñando acerca del reino de Dios, sanando enfermos, expulsando demonios y realizando diversos milagros que atestiguaban su autoridad divina. Llamó a 12 discípulos que lo acompañaron en su ministerio y que más tarde se convertirían en los pilares de la iglesia primitiva. La enseñanza de Jesús, a menudo en forma de parábolas, revelaba aspectos del reino de Dios que contrastaban con las expectativas populares. En lugar de un reino político externo que llegaría con poder visible, habló de un reino que comienza como una semilla de mostaza, pequeña, pero con potencial de gran crecimiento, o como levadura que trabaja silenciosamente hasta permear toda la masa. Enfatizó valores como la humildad, el servicio, la misericordia y el amor, incluso hacia los enemigos. El ministerio de Jesús provocó diferentes reacciones. Las multitudes lo seguían, asombradas por sus milagros y atraídas por su enseñanza. Sin embargo, los líderes religiosos, particularmente los fariseos y saduceos, lo veían con creciente hostilidad. Su interpretación de la ley, más centrada en el espíritu que en la letra, su crítica al formalismo religioso y su afirmación de autoridad divina los escandalizaba. Especialmente provocadora era su afirmación de poder perdonar pecados, prerrogativa exclusiva de Dios según el entendimiento judío. En repetidas ocasiones, Jesús predijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir, ser rechazado por los líderes religiosos, morir y resucitar al tercer día. Aunque estas predicciones eran claras, los discípulos parecían no comprenderlas completamente, aferrados a sus expectativas de un Mesías triunfante. Al acercarse la fiesta de la Pascua, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9. La multitud lo recibió con aclamaciones, extendiendo mantos y ramas de palma en su camino y gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Este recibimiento triunfal alarmó aún más a las autoridades religiosas. En los días siguientes, Jesús enseñó en el templo y tuvo varios enfrentamientos con los líderes religiosos. Expulsó a los mercaderes del templo, condenando la comercialización del culto. En parábolas como la de los labradores malvados, anunció el juicio divino sobre los líderes que rechazaban al hijo del dueño de la viña, representándose a sí mismo como Hijo de Dios. La noche antes de su crucifixión, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, reinterpretando la Pascua judía en términos de su propio sacrificio inminente. Tomando el pan, dijo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Igualmente tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Estableció así lo que se convertiría en el sacramento central del cristianismo. Esa misma noche, después de una intensa oración en el huerto de Getsemaní, donde aceptó plenamente la voluntad del Padre, Jesús fue arrestado. Judas Iscariote, uno de los 12, lo traicionó con un beso, identificándolo para los guardias del templo enviados por los principales sacerdotes. Siguieron varios juicios irregulares, primero ante Anás, ex sumo sacerdote, luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones, y el Sanedrín. El cargo principal era blasfemia, basado en su afirmación de ser el Hijo de Dios.
Como los judíos. With Uber's new women preferences, women riders can request a woman driver whenever they want. Like Amy, who's traveling solo in a city she's never been to before. Or Danielle, who works night shifts at the hospital. Or Kelly and Jana, who were way overdue for a night out. Because sometimes comfort comes from having another woman with you. Request women drivers with women preferences on Uber. Learn more on the Uber app. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. No tenían autoridad para ejecutar la pena capital bajo el dominio romano, llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, presentando acusaciones políticas, que se proclamaba rey y se oponía al pago de impuestos a César. Pilato, aunque declaró no encontrar delito en Jesús, cedió a la presión de la multitud instigada por los líderes religiosos y lo condenó a la crucifixión, un método de ejecución romano particularmente cruel, reservado para esclavos y rebeldes políticos. Jesús fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera. Sobre su cruz, Pilato hizo colocar un letrero en hebreo, griego y latín que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Durante 6 horas, Jesús sufrió en la cruz, pronunciando 7 frases registradas en los Evangelios, incluyendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cita del Salmo 22, que expresaba su experiencia de cargar con el pecado de la humanidad y sufrir la separación del Padre. Al final, Jesús exclamó: Consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el camino hacia la presencia de Dios quedaba abierto a través del sacrificio de Cristo. La tierra tembló, y hasta el centurión romano reconoció: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, un miembro secreto del Sanedrín que era discípulo de Jesús. Una gran piedra fue rodada a la entrada del sepulcro, y los principales sacerdotes, recordando las predicciones de Jesús sobre su resurrección, pidieron a Pilato que asegurara la tumba con una guardia romana. Al tercer día, muy de mañana, varias mujeres seguidoras de Jesús fueron al sepulcro para completar los ritos funerarios que habían sido interrumpidos por el inicio del sábado judío. Para su sorpresa, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Ángeles les anunciaron: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres corrieron a informar a los discípulos, pero sus palabras les parecieron locura. Pedro y Juan fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, con los lienzos funerarios cuidadosamente doblados, un detalle que descartaba la teoría de un robo apresurado. Durante 40 días, Jesús resucitado se apareció a sus seguidores en diversas ocasiones y circunstancias: a María Magdalena en el huerto, a los discípulos en el camino a Emaús, a los apóstoles, incluyendo a Tomás el incrédulo, en el aposento alto, a 7 discípulos mientras pescaban en el mar de Galilea, y finalmente a más de 500 hermanos a la vez, según registra Pablo en 1 Corintios 15. Estas apariciones transformaron a los discípulos. De hombres temerosos que se habían escondido tras la crucifixión, se convirtieron en testigos valientes, dispuestos a enfrentar persecución y martirio. Este cambio dramático constituye una de las evidencias históricas más poderosas de la resurrección. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus seguidores lo que se conoce como la Gran Comisión: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 10 días después de la ascensión, durante la fiesta judía de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas, alabando a Dios de manera que los peregrinos judíos de diversas regiones podían entenderlos en sus propias lenguas maternas. Pedro predicó un poderoso sermón, explicando que estos eventos cumplían las profecías sobre los últimos días y que Jesús, a quien habían crucificado, había sido resucitado por Dios y exaltado a su diestra. 3.000 personas creyeron y fueron bautizadas ese día, marcando el nacimiento de la Iglesia cristiana. La Iglesia primitiva se caracterizó por la devoción a la enseñanza apostólica, la comunión fraterna, la fracción del pan y las oraciones. Los creyentes compartían sus bienes, atendiendo las necesidades de todos, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. El testimonio de amor y unidad era tan poderoso que gozaban del favor de todo el pueblo. Sin embargo, no tardó en llegar la oposición. El Sanedrín prohibió a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús, pero estos respondieron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esteban, uno de los primeros diáconos, se convirtió en el primer mártir cristiano, apedreado por testificar valientemente ante el Sanedrín. Su muerte desencadenó una persecución general que dispersó a los creyentes por Judea y Samaria, cumpliendo inadvertidamente la orden de Jesús de ser sus testigos más allá de Jerusalén. Entre los perseguidores más fervientes estaba un joven fariseo llamado Saulo de Tarso. Sin embargo, mientras viajaba a Damasco para arrestar a los cristianos allí, tuvo un encuentro transformador con el Cristo resucitado. Una luz del cielo lo rodeó, y escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Al preguntar quién hablaba, la respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Temporalmente cegado, Saulo fue llevado a Damasco, donde un discípulo llamado Ananías, enviado por el Señor, le impuso las manos. La ceguera desapareció, como escamas que cayeron de sus ojos, y Saulo fue bautizado. Este perseguidor convertido, más conocido posteriormente como Pablo, se convirtió en el apóstol más influyente, llevando el Evangelio al mundo gentil. Realizó 3 grandes viajes misioneros, estableciendo iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia. Sus epístolas, que constituyen gran parte del Nuevo Testamento, desarrollaron profundamente la teología cristiana, explicando el significado de la muerte y resurrección de Cristo, la naturaleza de la Iglesia, la justificación por la fe y la esperanza de la segunda venida del Señor. La irradiación del Evangelio enfrentó la cuestión de la relación entre los gentiles convertidos y la ley judía. Algunos cristianos de origen judío insistían en que los gentiles debían circuncidarse y observar la ley de Moisés. El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, resolvió esta cuestión decidiendo que los gentiles no necesitaban circuncidarse ni seguir todas las prescripciones rituales judías, sino solo abstenerse de ciertas prácticas particularmente ofensivas para los judíos. El cristianismo primitivo también enfrentó persecuciones del Imperio Romano. Inicialmente, los romanos consideraban al cristianismo como una secta judía y, por tanto, una religión permitida. Sin embargo, cuando quedó claro que era una fe distinta, y especialmente cuando los cristianos se negaron a participar en el culto al emperador, comenzaron las persecuciones sistemáticas. A pesar de esto, o quizás debido a ello, la Iglesia continuó creciendo. A lo largo de 2000 años de historia cristiana, la Iglesia ha experimentado períodos de crecimiento y decadencia, reforma y renovación, persecución y poder. Ha influido profundamente en la cultura, el arte, la filosofía, la ética y la política de Occidente y más allá. Sin embargo, su mensaje central ha permanecido constante: la buena noticia de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para redimir a la humanidad caída. Este recorrido histórico nos permite ahora abordar la pregunta inicial:
Si Dios es omnisciente y sabía de antemano que Lucifer se rebelaría y que Adán y Eva pecarían, ¿por qué los creó? ¿Por qué un Dios que es todo amor permite tanta maldad en el mundo? Para responder estas preguntas profundas, debemos considerar algunas opciones que Dios pudo haber tenido al crear el universo. Primera opción: Dios podría haber decidido no crear nada en absoluto. Podría haber permanecido en la perfecta comunión de la Trinidad sin extender su amor creador. Algunos podrían argumentar que esto habría sido egoísta de su parte, privando de la existencia a innumerables seres que, a pesar del dolor y las dificultades, valoran la vida como un don precioso. Segunda opción: Dios podría haber creado un mundo sin distinción entre el bien y el mal, donde los seres conscientes no tuvieran que enfrentar elecciones morales. O podría haber creado seres determinados a hacer únicamente el bien, sin capacidad para desobedecerle. Esto habría eliminado la posibilidad del pecado y el sufrimiento, pero también habría eliminado la libertad genuina. Tercera opción: Dios podría crear un universo como el que tenemos, donde los seres conscientes, ángeles y humanos, tienen libre albedrío, la capacidad real de elegir entre amar y obedecer a Dios o rechazarlo. Este escenario implica el riesgo del pecado y sus consecuencias, pero es el único que hace posible el amor auténtico. El apologista cristiano Rabbi Zacarías señaló que esta última opción es la única donde es posible el amor verdadero. La Biblia enseña que el amor es la ley principal del reino de Dios, la ley suprema de la ética y la moral. Si Dios hubiera decidido no crearnos, o nos hubiera diseñado sin voluntad propia, esto contradeciría su naturaleza amorosa. Cuando un joven se enamora y desea casarse, no obliga a la muchacha a aceptarlo. El amor genuino respeta la voluntad del otro, dándole la libertad de aceptar o rechazar. De manera similar, Dios nos ha dado libre albedrío, porque el amor solo puede existir donde hay libertad de elección. La Biblia muestra claramente que Dios dio a sus criaturas esta libertad. A Adán le advirtió sobre las consecuencias de comer del árbol prohibido, pero no lo forzó a obedecer. En Deuteronomio, Dios dice a Israel: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Dios creó a los ángeles con esta misma libertad. Lucifer, dotado de belleza y sabiduría extraordinarias, eligió rebelarse por orgullo, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles celestiales. De manera similar, Adán y Eva, colocados en un paraíso perfecto, escogieron desobedecer a Dios y seguir su propio camino. Es crucial entender que todo el mal ocurrido en el mundo no es responsabilidad de Dios. Todo lo que Él creó era bueno en gran manera. El mal entró en el mundo a través de las decisiones libres de seres creados que rechazaron el camino de Dios. Como dice Juan capítulo 1, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta perspectiva nos ayuda a entender el origen del mal moral, proveniente de decisiones equivocadas de seres libres. Pero, ¿qué hay del sufrimiento aparentemente injusto, de los desastres naturales, las enfermedades, de tantas formas de dolor que no parecen directamente relacionadas con elecciones morales individuales? La Biblia indica que la caída del hombre afectó no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Pablo escribe en Romanos 8 que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación entera gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios y la libertad gloriosa que compartirá con ellos. Esta visión sugiere que los desastres naturales, las enfermedades y otras formas de sufrimiento no moral son consecuencias indirectas de la ruptura de la armonía original entre Dios, la humanidad y la naturaleza. No fueron parte del diseño inicial de Dios, sino resultado de una creación que ya no funciona según su propósito original.
Pero queda una pregunta desconcertante. Si Dios es... Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Omnisciente, y sabía que sus criaturas elegirían el mal, no es en última instancia responsable por el sufrimiento resultante. No habría sido más amoroso no crear en absoluto. Aquí debemos considerar un aspecto crucial. Aunque Dios previó el pecado y sus consecuencias, también previó la redención. Antes de la fundación del mundo, como indica 1 de Pedro capítulo 1, ya existía el plan para que Cristo muriera por nuestros pecados. La cruz no fue un plan B improvisado ante el fracaso del plan A, fue parte del propósito eterno de Dios para manifestar la plenitud de su amor, justicia, misericordia y sabiduría. Romanos 5, versículo 8 declara: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este acto supremo de amor revela que Dios no solo nos creó, un acto de amor, y nos dio libre albedrío, otro acto de amor, sino que también estaba dispuesto a pagar el precio más alto imaginable para redimirnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. En la cruz, Jesús experimentó el abandono, el sufrimiento y la muerte que nuestro pecado merecía. Dios mismo, en la persona del Hijo, asumió la responsabilidad por el riesgo de crear seres libres. En lugar de observar nuestro sufrimiento desde una distancia segura, entró en él, lo experimentó en toda su intensidad y lo transformó en el medio para nuestra salvación. Esta perspectiva no elimina el misterio del sufrimiento, pero lo coloca en un contexto más amplio. Sugiere que Dios consideró que la posibilidad del amor genuino, incluso con el costo del sufrimiento temporal, era preferible a un universo sin libertad y sin amor. Y más importante aún, indica que Dios estaba dispuesto a compartir ese sufrimiento, transformándolo finalmente en algo redentor. Los cristianos creen que la historia no termina con la cruz, ni siquiera con la resurrección. La Biblia habla de una restauración final de todas las cosas, un cielo nuevo y tierra nueva, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta esperanza no minimiza el sufrimiento presente, pero ofrece la perspectiva de que no es la última palabra. Como escribió Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué Dios creó a Lucifer sabiendo que se rebelaría? ¿Por qué creó al hombre sabiendo que pecaría? ¿Por qué permite tanto sufrimiento? La respuesta, aunque nunca completamente satisfactoria para mentes finitas, parece incluir estos elementos. Primero, Dios valoró la libertad genuina como esencial para el amor auténtico, aun sabiendo los riesgos que implicaba. Un mundo de robots programados para amar a Dios no habría reflejado su naturaleza relacional. Segundo, Dios previó no solo la caída, sino también la redención. La historia completa incluye no solo la tragedia del pecado, sino el triunfo de la gracia. Como José dijo a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Tercero, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, entró en nuestro sufrimiento, experimentándolo directamente y transformándolo en el medio para nuestra salvación. No nos pide soportar lo que Él mismo no estuvo dispuesto a sufrir. Cuarto, Dios promete una restauración final que compensará abundantemente todo el sufrimiento experimentado. Como expresó C.S. Lewis, verán que todos sus sufrimientos terrenales eran solo dolores de labor en el nacimiento de una gloria eterna. Esta perspectiva
invita a un cambio de enfoque. En lugar de culpar a Dios cuando las cosas salen mal, podríamos examinar nuestras propias decisiones y aprender a vivir en obediencia amorosa a Él. Como observó C.S. Lewis, solo hay dos tipos de personas: aquellas que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios finalmente dice, hágase tu voluntad. Si elegimos olvidar a Dios y hacer nuestra propia voluntad, Él no será responsable de las consecuencias de nuestro pecado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por otro lado, quienes eligen a Cristo y se dejan guiar por Él, encuentran vida, paz y gozo. Eventualmente, experimentarán la vida eterna en un reino donde Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. La existencia del mal y el sufrimiento plantea preguntas difíciles, pero el cristianismo ofrece una narrativa coherente. Un Dios de amor creó seres capaces de amar genuinamente, asumiendo el riesgo del rechazo. Cuando ese rechazo ocurrió, con todas sus trágicas consecuencias, Dios no abandonó su creación, sino que entró en ella para redimirla, pagando personalmente el precio de la restauración. Mientras tanto, vivimos en un mundo aún marcado por las consecuencias del pecado, pero con la esperanza de una redención final. Esta esperanza no elimina el misterio del sufrimiento, pero ofrece un contexto para comprenderlo y recursos para enfrentarlo: la confianza en un Dios que comprende nuestro dolor, la promesa de su presencia constante y la anticipación de un día en que toda lágrima será enjugada. La experiencia del sufrimiento es universal, pero las respuestas que ofrecemos varían enormemente. Algunas personas reaccionan con amargura, cuestionando la existencia o la bondad de Dios. Otros adoptan una actitud estoica, intentando soportar el dolor con dignidad, pero sin esperanza de sentido. Muchos buscan distracciones para evitar enfrentar las preguntas más profundas que el sufrimiento plantea. La perspectiva cristiana reconoce la realidad del dolor y no pretende tener respuestas simples para cada caso particular. Sin embargo, ofrece varios recursos únicos para enfrentar el sufrimiento. Primero, la certeza de que Dios comprende nuestro dolor por experiencia propia. En Jesús, Dios no solo observó el sufrimiento humano, lo experimentó, conoció el rechazo, la traición, el abandono, la injusticia, el dolor físico y la muerte. Como dice Hebreos 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segundo, la promesa de la presencia divina en medio del sufrimiento. Dios no siempre elimina el dolor, pero promete estar con nosotros en él. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice Isaías 43. Esta presencia no es solo un consuelo abstracto, sino una fuente de fortaleza para perseverar. Tercero, la convicción de que Dios puede usar incluso el sufrimiento para bien. Como escribe Pablo en Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que el mal sea bueno, sino que Dios es capaz de incorporarlo en un propósito mayor, transformando nuestras heridas en fuentes de sanidad para otros y profundizando nuestra capacidad de amar. Cuarto, la esperanza de una restauración final que compensará abundantemente todo el dolor experimentado. El apóstol Juan describe una visión del futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La vida y el ministerio de Jesús ofrecen pistas sobre la actitud de Dios hacia el sufrimiento humano. Repetidamente, Jesús mostró compasión ante el dolor, sanando enfermos, alimentando hambrientos, consolando a los afligidos. Nunca sugirió que el sufrimiento fuera insignificante o que debiera ser soportado estoicamente. Tampoco indicó que todo sufrimiento fuera un castigo directo por pecados individuales. En un incidente revelador, sus discípulos preguntaron sobre un hombre ciego de nacimiento. «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?»
Jesús respondió: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta respuesta sugiere que al menos en algunos casos, el sufrimiento puede ser una oportunidad para que el poder y la compasión de Dios se revelen. En la cruz, Jesús transformó el símbolo supremo de vergüenza, fracaso y dolor en un símbolo de amor sacrificial, redención y esperanza. Al hacerlo, nos mostró que el sufrimiento, aunque real y doloroso, no tiene la última palabra en la historia de Dios. A lo largo de este recorrido, hemos intentado abordar una de las preguntas más difíciles que enfrenta la fe. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite el mal y el sufrimiento? Específicamente, ¿por qué creó a Lucifer sabiendo que se rebelaría? ¿Y por qué creó al hombre sabiendo que pecaría? Hemos visto que la respuesta cristiana incluye varios elementos interrelacionados. La libertad como prerequisito para el amor auténtico. Dios valoró la posibilidad del amor genuino por encima de la seguridad de un mundo sin riesgos morales. Esto implicaba dar a los seres creados la libertad real de rechazarlo, con todas las consecuencias que esa libertad conlleva. La responsabilidad del mal recae en las criaturas que libremente eligieron el camino de la rebelión, no en el Creador que les dio la vida y la libertad. Como dice Santiago 1, versículo 13, nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La presciencia divina incluía no solo la caída, sino también la redención. La cruz no fue un plan de emergencia, sino parte del propósito eterno de Dios. Efesios 3, versículo 11. Esto sugiere que Dios consideró que el valor final de crear un universo donde fuera posible el amor libre, aun con el costo de la cruz, superaba el valor de no crear en absoluto. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, entró en nuestro sufrimiento, experimentándolo directamente y transformándolo en el medio para nuestra salvación. En la cruz, Dios asumió la responsabilidad por los riesgos inherentes a la creación de seres libres. La historia no termina con el dolor presente, sino con la promesa de una restauración completa. Como escribe Pablo en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En lugar de ver el mal como una evidencia contra Dios, podríamos verlo como evidencia de nuestra necesidad de Él. El sufrimiento revela nuestra vulnerabilidad y dependencia, y puede orientarnos hacia el único que puede ofrecer sanidad completa y esperanza duradera. En este sentido, el apóstol Pablo habla de su propia experiencia de sufrimiento, un aguijón en la carne, y cómo rogó 3 veces al Señor que lo quitara. La respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta paradoja, que la fortaleza de Dios se manifiesta más claramente en nuestra debilidad, es central para entender el enfoque cristiano del sufrimiento. Como observó el apologista Rabbi Zacarías, la pregunta no es tanto por qué existe el sufrimiento, sino qué hace Dios con él y a través de él. En la cruz, vemos a Dios tomando el peor mal posible, el asesinato del hijo inocente, y transformándolo en el medio para la mayor bendición posible, la reconciliación de la humanidad con su Creador. Esta perspectiva no proporciona respuestas fáciles para cada caso individual de sufrimiento, no explica completamente por qué ocurren tragedias específicas, ni pretende eliminar el dolor que causan. Sin embargo, ofrece un marco coherente para entender el problema del mal en el contexto del propósito general de Dios para su creación. Al final, la fe cristiana no propone tanto una solución teórica al problema del mal como una respuesta práctica a él. La confianza en un Dios que ha demostrado su amor entrando en nuestro sufrimiento, la esperanza en su promesa de redención final y el compromiso de seguir su ejemplo, mostrando compasión hacia los que sufren. Como escribió C.S. Lewis, quien experimentó profundo sufrimiento personal, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El sufrimiento puede, paradójicamente,
a abrirnos a dimensiones de la realidad y de nuestra propia naturaleza que de otro modo permanecerían ocultas. En lugar de apuntar con el dedo acusador a Dios cada vez que algo sale mal, o cuando el mundo entra en caos, mejor examinémonos a nosotros mismos y aprendamos a obedecer mejor a Dios. Porque como observó C.S. Lewis, solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. Si elegimos olvidar a Dios y hacer nuestra voluntad, Él no será responsable de las consecuencias de nuestro pecado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero aquellos que eligen a Cristo y deciden dejarse guiar por Él, siempre encontrarán la vida, la paz y el gozo, y finalmente la vida eterna, donde Dios mismo enjugará todas nuestras lágrimas en un reino hermoso, donde no habrá más muerte ni dolor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Acéptalo en tu corazón y encontrarás la paz que estás buscando. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer,